Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal Arturo Aguilar? ¿Cómo está? Hola Alejandra, hola Alberto Barrera. No sé si escuchan los pajaritos. Hola Jonathan, ¿cómo estás? Hola Yasmin Ramón, ¿cómo estás? Hola Ernesto. El silencio habla, muchachos. Primera vez que siento bastante paz en este parque. Hola Jonathan. Hoy deseo compartir con ustedes algo extraordinario que me vino a la mente hace aproximadamente como 1 hora y media, 2 horas. Estaba a punto de meterme a bañar y de repente me llegó algo a la mente y me llegó algo al corazón y dije lo tengo que compartir, lo tengo que compartir, lo tengo que compartir. Creo mucho en mi intuición y creo yo que a veces todos, todos podemos utilizar la intuición, todos podemos utilizar las ideas que nos vienen a la mente, pero muchas veces pocos confiamos en ellas. No hacemos uso de ese gran poder que todos tenemos. Me siento súper inspirado. Me siento como que hace rato llegué a otra comprensión más allá de lo que verdaderamente está pasando. Y bueno, quería compartir con ustedes porque necesito hacerlo. Hola Miguel. Creo que esto que está pasando, en primer lugar, tiene que ver con el miedo. El miedo. Y todos sabemos el miedo. Pero aquí la gran diferencia con respecto a los videos que he hecho anteriormente, todos sabemos que la gente está asustada a través del miedo. Pero no solamente las personas que vivimos en una ciudad, sino también están asustados los, las personas que son políticos, las personas que trabajan en alguna dependencia estatal, en alguna dependencia federal. Están espantados también con miedo algunos presidentes de los países. Y todos están viviendo en una ilusión, en un marco del miedo. Todos están atrapados en el miedo. Entonces, creo que esto tiene que ver con el miedo. Y quizás sea un momento extraordinario en la humanidad lo que está pasando. Porque solamente así va a haber una gran sacudida de conciencias en la humanidad. Y ahorita me voy a ir un poquito más a fondo, qué es lo que quiero decir. Desde mi punto de vista, el tema ya saben qué, del virus creo que está sobredimensionado, ya les he puesto mi postura, pero creo que todo el mundo está atrapado en el miedo y les voy a explicar específicamente por qué es así y cómo se están manejando las cosas. Eso es mi intuición. Y cuando me llegó eso a la mente sentí así como que, wow, o sea, todos están viviendo con miedo hasta los que nos gobiernan, pues, y por eso están haciendo lo que están haciendo con el resto de la humanidad, o sea, con el resto de la población. Eso aplica para todos los países en el mundo en este momento. Gobernantes, políticos, personas.
están acatando órdenes, pero detrás de todo eso hay miedo. Ellos tienen que acatar órdenes. Entonces aquí el principal elemento es el miedo. ¿Qué pasa? Muchas personas ya han visto lo que ha estado pasando y de hecho muchas personas lo saben y tienen la confianza conmigo y me expresan de manera privada lo que yo pienso, porque comprendo, porque si yo igual me sintiera de la misma forma, pues trabajo y pues no me vaya a afectar en mi trabajo y pues mejor no quiero crear polémica. Entonces a la mera hora siempre el resultado es el miedo que van a decir, el miedo de que si hago este comentario a lo mejor en mi trabajo mi jefe que está en el Facebook me va a correr. Entonces todo es miedo. Es un eslabón del miedo. Por ejemplo, vamos a hablar con respecto a un país. Yo creo que hay grandes organizaciones, pero en realidad con muy poquito poder, que controlan el mundo. Una de ellas, la Organización Mundial de la Salud. En cuestión de la salud, en este momento es lo que está dictando. Entonces, ¿qué hace la Organización Mundial de la Salud? Posiblemente le diga a los presidentes, ¿saben qué? Ustedes tienen que hacer esto, tienen que acatar esto. Entonces, como es un virus y lo está manejando como que es muy letal, demasiado letal, que te puedes morir, que muere mucha gente, miles y miles de personas. Quizá los presidentes, no solamente de México, sino de todas partes del mundo, tienen miedo de decir la verdad. Al final tienen miedo de hablar y decir no vamos a hacer esto. Tienen miedo a que a lo mejor sean desechados del país por no obedecer lo que se les está imponiendo. Tienen miedo, no por el virus, sino porque tienen que acatar órdenes. Y si no lo hago, a lo mejor me desplazan, a lo mejor me boicotean, a lo mejor me eliminan, entonces le tengo que entrar. Pero tienen miedo los presidentes. Los presidentes tienen miedo. Y si en algún momento este video llegara a manos de algún presidente, sé de lo que estoy hablando. Y el presidente diría, tiene razón. Cualquier presidente del mundo que está haciendo lo que está haciendo. Si por ejemplo tú como gobernador estás a cargo de algún estado del país o de algún estado de cualquier país del mundo, tú sigues una orden y el gobernador dice, ni modo, tengo que hacer esto, porque si no hago esto, pues a lo mejor estoy en riesgo de mi vida, entonces tengo que obedecer. Entonces el gobernador tiene miedo de a lo mejor decir, bueno, yo no puedo hablar y porque si yo hablo se me van a echar encima. Entonces es como una cadena de miedo, pero todo es una ilusión. O sea, están viviendo bajo una frecuencia de miedo. Y por ejemplo, del gobernador pues van las secretarías el subsecretario de salud, por ejemplo, dice, él no puede hablar. Por ejemplo, si él dijera, bueno, pues vamos a combatir esto, igual tiene miedo. Los encargados de salud de cada país posiblemente tengan miedo. Es más, estoy seguro que tienen miedo. Porque bueno, ¿qué va a pasar si yo no le entro a esto? O sea, ¿qué va a pasar con mi vida, con mis hijos y demás? Entonces tienen miedo también de poder hablar con la verdad. ¿Qué pasa con los cuerpos policíacos, los encargados de la policía? Pues bueno, el jefe, a lo mejor quien manda a los policías, pues tiene que acatar órdenes que se les dan. Y también, si no acata esas órdenes, pues a lo mejor lo despiden o a lo mejor le inventan algo. Entonces tiene miedo también. Entonces estoy viendo cómo todo se conecta y cómo todo el mundo desde arriba está controlado a través del miedo. Desde el presidentes, gobernadores, presidentes municipales, cómo todo va hilvanado a través del miedo, ¿no? Todo el mundo tiene que seguir esa cadenita. A lo mejor hay médicos que se les hace raro en los hospitales, por ejemplo, qué está pasando, pero no pueden hablar por el miedo también. A lo mejor pierdo mi trabajo, a lo mejor esto, a lo mejor el otro, entonces no puedo hablar, entonces finalmente tengo miedo. Todo el mundo tiene miedo. La población tiene miedo por el virus y quizá los gobernadores o presidentes tienen miedo de no obedecer lo que se les está indicando por las consecuencias que van a haber.
Entonces el punto es de que todo el mundo está viviendo con miedo y se está dejando someter a un grupo muy pequeño. O sea, está manipulando a toda la población, incluyendo presidentes, incluyendo gobiernos, a través del miedo, a través del miedo. Y yo los entiendo. O sea, si por ejemplo, en algún momento de este video llegara algún gobernador, algún presidente municipal, todos tienen miedo, y tal vez no le tendrían miedo al virus, sino tendrían miedo de que, bueno, si yo expongo en realidad qué está pasando, estoy en peligro, tengo miedo. Entonces, es un eslabón de miedo, 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 miedo. O sea, lo está manipulando muy bien, como una pirámide de miedo. Miedo, 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 y nadie puede hablar. Nadie puede hablar, nadie puede decir la verdad. Están en una frecuencia ilusoria de miedo y están controlados. Pero si empezaran a romper esa frecuencia de miedo, cambiarían las cosas totalmente, porque ya no podrían manipular a nadie, ni chantajear a algún gobierno a través del miedo. Sé de que si algún gobernador, algún presidente en algún momento, por algún motivo me llegara a ver, sé y estoy seguro que eso es lo que está pasando. Sé que si algún director de hospital me ve, estoy seguro que tiene miedo, porque tiene que obedecer. Y eso es lo que está pasando. Pero no puede decir nada, diría, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Todo el mundo tiene miedo. Quizá los gobernadores y ellos no por el virus, pero sí tienen miedo. A la menor el resultado es miedo. Miedo detrás de todo eso. Entonces dije, wow, o sea, me llegó y digo, todo es como una prisión ilusoria de miedo, ¿no? Todo el mundo está envuelto en esa frecuencia. Aunque a lo mejor el presidente diga, ok, no, pero tiene miedo porque, pues digo, si hago algo y me pongo algo, pues tengo miedo a las consecuencias que van a haber en mi contra, ¿no? Yo como gobernador, si sospecho algo y demás, pues tengo miedo de hablar porque van a ir en mi contra. El médico que a lo mejor sospecha de algo, pues dice, no puedo hablar porque alguien va a ir en mi contra. Entonces, o las personas a lo mejor que aquí me están viendo, tengo miedo de expresar realmente lo que está pasando porque me van a empezar a atacar y tengo miedo de que me critiquen. Entonces, todo se resume al miedo, un miedo colectivo. Un miedo colectivo como humanos. Los presidentes, la mayoría de los presidentes creo y gobernadores somos humanos, entonces obviamente sienten eso también, pero están viviendo un miedo, pero no un miedo de virus, sino un miedo de que ellos tienen que obedecer y si no, tienen miedo que algo les llegue a pasar. Entonces me estoy dando cuenta de cómo está funcionando todo el sistema, pues cómo está funcionando todo el sistema. Y yo me siento liberado y siento que tal vez que a los gobernadores, a los presidentes municipales, a los presidentes del mundo que no están ejecutando este plan de manera consciente o que no quieren, deben de romper esos miedos. Tienen que hacer frente a esos miedos. Y ellos saben, si algún momento alguien me viera de alguna autoridad, ellos saben que es verdad lo que les estoy diciendo. Tendrías miedo a perder su trabajo, tendría miedo a desobedecer a lo mejor al presidente, tendrían miedo a las consecuencias, tendrían miedo a ser juzgados, tendrían miedo. Todo se relaciona con el miedo. El miedo, el miedo, el miedo, el miedo, el miedo, el miedo. Entonces, pienso que posiblemente sea totalmente necesario esto que está pasando, porque es tan masivo y va a ser una sacudida enorme para la humanidad. Entonces como que podría ser un despertar gigante en la humanidad lo que está pasando. A lo mejor tiene que pasar así, viéndolo desde otro ángulo, tiene que pasar así. Para que la gente se dé cuenta y sobre todo que rompa esa ilusión del miedo, como les comento, esa ilusión, esa trampa del miedo. Están todos atrapados, todo el mundo está atrapado por el miedo. Presidentes, gobiernos, todos tienen miedo.
Y la otra vez escuché a un muchacho que dijo que se aproximaba a un despertar espiritual y hablaba de miedo, pero que tiene razón, pero hoy en la mente me vino este pensamiento y sentí algo que debía compartirlo. Yo lo comparto, pues lo comparto. Y les digo, quizás sea algo positivo, porque no hay que temer a nada, y toda la gente que sabe algo y se está dando cuenta de algo, no tengan miedo. El miedo es el principal controlador. El miedo es el principal controlador, no solamente del ciudadano, sino de los gobiernos, de los gobernadores, del presidente. El miedo, el miedo, el miedo, el miedo, el miedo. Es el principal controlador. La población mundial está atrapada en el miedo. En el miedo, pero no es por el virus. Bueno, la mayoría de la gente sí por el virus, pero los que saben, no por el virus, sino porque tienen miedo a lo que vaya a pasar después, si dicen la verdad. Entonces, no sé, necesitaba compartir esto con ustedes. Lo voy a subir a YouTube y ahí voy a poner el link. Quien lo guste compartir lo puede compartir. Y no sé, siento que estoy haciendo lo que debo hacer. Hay mucha gente que le gustaría hablar, pero no quiere hablar en público. Y también, por ejemplo, alguien, bueno, ese es un punto y me voy a meter ahora en otro punto. Cómo se maneja en realidad una organización. Una organización, y como tú dices, bueno, pero es que pues yo tengo conocidos que trabajan en el hospital y me comentan de que alguien ha fallecido de esto. Una organización se maneja, por ejemplo, está la dirección y hace políticas, pues, y a veces está la dirección y allá abajo, pues el que hace la tarea a lo mejor tiene ciertos protocolos y procedimientos que ni siquiera lo entiende, pero dicen, son las políticas de la empresa, y solamente sigue las políticas de la empresa, pero aunque trabaja en el sistema no se da cuenta del sistema, pues. Entonces yo creo que es lo que pasa en hospitales, por ejemplo. Eso fue bien creado, bien diseñado, de tal forma que la gente no pueda hablar a través del miedo, no puede hablar por el miedo, o bien, y también controlado en el aspecto de que, por ejemplo, el director del hospital puede decir, ¿saben qué? El protocolo ha cambiado, se van a seguir esos lineamientos, doctores. Cada paciente que tenga esos síntomas, inmediatamente es el COVID, ¿no? Ustedes como protocolo tienen que usar overall, tienen que usar todo, porque así es el protocolo que lo marca la Organización Mundial de la Salud. Entonces a lo mejor era una gripa y te internaron, y el médico, pues, que no sabe o sea, no sabe cómo se maneja el sistema dentro del sistema, pues puede estar en el sistema y decir, no, es que, pero hay que ver cómo se maneja el sistema. Mucha gente no comprende cómo se maneja el sistema. Entonces sí, o sea, un médico puede decir, no, sí llegaron personas que se le diagnosticaron COVID y están en el hospital, y sí, yo soy testigo, ¿no? Pero en realidad no le hicieron ninguna prueba, o a lo mejor nada más fue al tanteo, o a lo mejor solamente 2 o 3 personas en cada hospital son quienes diagnostican eso, pero les dicen, ¿sabes qué? Tú te vas a encargar de esto, y tú vas a poner esto. Y ellos a lo mejor sospechan, ¿no? Son médicos que trabajan y dicen, como que se está actuando diferente en el protocolo, ¿no? Se me hace raro, pero pues bueno, yo tengo que seguir con mi trabajo, y no voy a exponer mi trabajo, y la gente va a pensar que soy loco y me van a criticar. Entonces volvemos al tema del miedo otra vez, pero realmente es posible poder armar todo un sistema que ni siquiera el propio médico que atendió el COVID lo entiende, pues, porque le indican protocolos a seguir. A mí me encantaría saber en México cómo siguen los protocolos. Bueno, los protocolos es de que, oye, ve con trajes, ve con esto, con todo bien así, pero es así como que más que nada para que la gente lo vea y diga, ay, sí es cierto, porque mira, ahí fueron a buscar a alguien. Pero como llamaron y simplemente era un sospechoso por los síntomas muy parecidos a la gripa, entonces ellos por protocolo tienen que ir ahí. Y eso no significa que sea verdad, simplemente como que es el
para hacerlo en grande, ¿no? Para crear credibilidad. Entonces a veces uno puede trabajar, es un sistema, es como una compañía, o sea, está el director, se arman las políticas de la empresa y bueno, el de abajo solamente las ejecuta y ni siquiera entiende en realidad qué está pasando, solamente sigue órdenes, sigue protocolos, aunque trabaje en el sistema, de hecho puede estar ciego, o sea, ni siquiera se puede dar cuenta, o a lo mejor lo puede intuir y puede ver, oye, como que aquí algo no me cuadra, ¿no? Algo se está haciendo mal, pero desafortunadamente esa gente no está hablando. Entonces, es bien importante saber cómo se maneja una empresa, una corporación, y cómo se bajan todos los lineamientos a la gente de abajo que ni siquiera lo pueden comprender. Entonces así sucede también en el sistema de salud, o sea, y muchos médicos a lo mejor dirían, no, pero es que yo trabajo ahí, o sea, y sí sé de casos. Pero como yo les digo, a lo mejor porque dicen, no, mira, si tienes esos síntomas es COVID, lo metes, te vas a meter en traje, hay un área de COVID, y siguen ese protocolo, pues, entonces lo crean real, y la gente va a decir, sí hay, o sea, yo a mí me consta porque trabajo en el hospital, pero ¿cómo se diagnosticó? ¿Cómo le están haciendo? Y el que sospecha regularmente no habla. Por ahí vi un médico americano que él habló y habló en un hospital en Georgia y dijo que estaban haciendo cosas que realmente nada más diagnosticaban por síntomas, pues. Y que había ventiladores y sobraban y que era una mentira, que todo eso de que en la historia nunca se ha visto una campaña de pánico, pues. Entonces, bueno, aquí llegó la patrulla a ver qué me comentan. Y bueno, es lo que yo les comento, pues. Voy a hacer el video un momento más porque aquí creo que me está viendo una patrulla. Bueno, voy a ir para allá a ver qué pasa. Buenos días, buenas tardes. No hay ningún problema, ¿verdad? Estoy solo. Ok. Sí. Como no había nadie, pues no. Pero bueno, si no me meto a la unidad. Sí, como no hay nadie, estamos respirando aire puro. Entonces, pues ahí estábamos. Pues, no hay gente. Al contrario, está aire más limpio y puro. Sí, no se preocupe. Gracias. Sí, fue a ver aquí a los policías que se paró una patrulla y les fue a preguntar que si había algún problema. Pero ellos están haciendo su trabajo, pues. Aquí está la patrulla atrás. Como yo les comento, ellos pues siguen órdenes, pues. Y pues tienen que acatar órdenes, aunque no lo entiendan, tienen que hacer su trabajo, ¿no? Que desafortunadamente algunos policías se están aprovechando y ayer lo viví. Hola José, gracias. Pero bueno, como se paró la patrulla fui hacia ellos y les dije, ¿hay algún problema? No, que cubrebocas. Bueno, cargo un cubrebocas por cualquier cosa, ¿no? Pero pues miren, aquí está todo solitario, o sea. Pero pues órdenes son órdenes, ¿no? Entonces, bueno, ya ustedes fueron testigos de la policía, yo los comprendo, ¿no? Nada más que algunos, sí, desafortunadamente se están pasando. Sobre todo cuando andas en la noche y está obscurito y solito es cuando más te agarran, porque no hay testigos. Pero por ejemplo, el miedo prácticamente es el principal promotor de todo, muchachos, de todo. Yo por ejemplo no le tengo miedo a la policía, obviamente es un lugar público. Entiendan lógico, o sea, es un lugar público, ¿ok? No hay nadie. Como, ¿por qué debería ponerme un cubrebocas, pues? ¿Por qué debería ponérmelo? Pero ellos dicen, ¿sabes qué? Tú tienes que acatar esto. Toda la gente que veas, cubrebocas, pues. Aunque ellas a lo mejor no lo entiendan, tienen que obedecer. ¿Qué es lo que pasa en el sistema hospitalario, pues? Entonces, todo tiene que ver con el miedo. Por ejemplo, esos policías a lo mejor dicen, a lo mejor algunos, de hecho he visto algunos policías que están haciendo retenes y tienen cubrebocas acá abajo, y a lo mejor ellos mismos igual
dirían, no, pues esta es una pendejada, pero no pueden hablar. ¿Por qué? Porque tienen miedo de perder su trabajo. A lo mejor aquellos que digan, no, esta es una pendejada y demás. Hay miedo, el miedo está por detrás de todo lo que está sucediendo, es el miedo, es el miedo. Entonces, pues bueno, quería compartir eso con ustedes, lo voy a subir a YouTube. Es lo que dice mi corazón, me encanta expresar lo que yo siento. No me pienso someter a ningún tipo de miedo, ninguna trampa de miedo, ni miedo al virus, ni miedo a lo que pienso, ni miedo a salir, ni miedo a expresar, porque yo sé que toda la gente, hasta mismo policía, tendría miedo de perder su trabajo. Hasta mismo gobernador tendría miedo de que lo quiten. De ahí, hasta mismo presidente o los presidentes de todo el mundo tienen miedo a que los quiten de ahí. Todo el mundo tiene miedo. Entonces ese es un momento de romper esa frecuencia y esa ilusión. Y cuando rompes esa frecuencia de ilusión, eres libre y haces uso de tu poder, que eres más que este cuerpo y que tienes un gran poder, pero te han engañado todo el tiempo. Y creo que estamos viviendo un extraordinario momento quizá en la humanidad. A lo mejor eso tiene que ser así, a lo mejor eso tiene que pasar así, para que realmente sea un golpe fuerte para la humanidad y veamos en realidad quiénes somos, que más allá de ser humano, pues somos seres universales, somos una sola conciencia, conectada, tú conmigo y todos con todo el mundo, y todos somos uno, y tenemos un gran poder. Entonces, hoy me siento muy inspirado. Obviamente no me gusta que me molesten, pero yo entiendo que está haciendo su trabajo el policía, ¿no? O sea, si el pasa jefe dice, oye, ¿por qué estás en el parque, no? Está contaminado. ¿A quién? Pues entiendo, pero detrás de todo eso, como les digo, es el miedo. Ellos tienen que acatar órdenes, y si no hago mi chamba lo voy a perder. El miedo. Rompamos esa esclavitud del miedo y liberémoslos como humanos. Y eso es para todos, absolutamente. Todos estamos inmersos en este sistema ahora. Presidentes, gobernadores, todo mundo, pues. Entonces les dejo ese mensaje. Que tengan un extraordinario día y estamos en contacto. Hasta pronto. Voy a subir este video en YouTube. Voy a apoyar el link ahí, y quien lo guste compartir y que resuene con ustedes, lo puede hacer. Estamos en contacto. Hasta pronto.